¿Alguna vez te has detenido a pensar si tu fe está realmente viva? ¿O si es solo una reputación que mantienes para que otros la vean? Existe una diferencia aterradora, y muchas veces ignorada, entre parecer cristiano y pertenecer verdaderamente a Cristo. La Biblia nos da advertencias severas sobre un tiempo en el que muchos dirán, Señor, Señor, pero recibirán como respuesta un terrible, nunca los conocí. El tema de hoy toca la fibra más sensible de la iglesia moderna, la complacencia espiritual. Vamos a profundizar en el mensaje profético dado a la iglesia de Sardis, un aviso urgente que resuena directamente para nuestra generación sobre el peligro de estar muerto, mientras se cree estar vivo. Este no es un video para causar miedo sin razón, sino para despertar a aquellos que están durmiendo. Vamos a explorar por qué Jesús dijo que vendría como un ladrón en la noche, y qué significa, en la práctica, tener las vestiduras manchadas por el mundo. La promesa es clara. Entender esto puede transformar tu caminar de una rutina religiosa a una fe vibrante y preparada para el arrebatamiento. Si deseas crecer en sabiduría bíblica y no ser tomado por sorpresa, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y como señal de tu compromiso hoy, escribe en los comentarios la frase, yo elijo vigilar. Vamos juntos a descubrir este misterio. Cuando miramos el escenario actual de la iglesia y de nuestra propia vida, muchas veces somos engañados por las apariencias. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, Jesús se dirige a la iglesia de Sardis con una afirmación que debería hacer temblar a cualquier cristiano. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Nota la profundidad de este análisis. Sardis no era una iglesia que sufriera con herejías obvias o persecuciones externas violentas, como otras de aquella época. El problema de Sardis era más sutil y, por eso, mucho más peligroso. Ellos tenían una reputación excelente. La comunidad los miraba y veía actividad, movimiento, quizás hasta una buena liturgia y programas sociales. Tenían nombre de quien estaba vivo. Sin embargo, la mirada de Cristo, que es como llama de fuego, penetra más allá de la fachada pública. Él vio que, interiormente, no había pulso espiritual. Esto nos lleva a una reflexión crítica sobre nuestra propia identidad cristiana hoy. ¿Cuántas veces confundimos la actividad religiosa con la vida espiritual? Podemos estar muy ocupados con las cosas de Dios y, aún así, estar distantes del Dios de las cosas. La muerte a la que Jesús se refiere aquí es la desconexión vital con el Espíritu Santo, reemplazada por una religiosidad mecánica. Es ir al culto, cantar las canciones, usar el lenguaje cristiano, pero tener el corazón completamente alineado con los valores terrenales, sin arrepentimiento genuino y sin transformación real. Tim Keller solía recordarnos que el Evangelio no se trata solo de ser una buena persona, sino de ser una nueva creación. En Sardis, ellos mantenían la cáscara de la religión, pero habían perdido la esencia del Evangelio. Dejaron de luchar contra el pecado, dejaron de buscar la santidad y se acomodaron en su buena reputación. El peligro para nosotros es exactamente ese: creer que, porque asistimos a una iglesia o nacimos en un hogar cristiano, estamos salvos y seguros. Jesús nos está llamando a mirar más allá de nuestra reputación pública y examinar la realidad secreta de nuestro corazón. Si nuestra fe no altera quiénes somos en lo secreto, puede ser solo un nombre, una etiqueta vacía en un frasco sin medicina. Y es justamente esa falsa seguridad la que abre las puertas a un proceso lento y gradual de adormecimiento espiritual. La muerte espiritual de la que hablamos rara vez ocurre de la noche a la mañana. Es fruto de un proceso lento llamado complacencia. Imagina a alguien que conduce por una carretera larga y monótona por la noche. El sueño no llega como un golpe súbito. Comienza con los párpados pesados, la pérdida de enfoque, el relajamiento excesivo hasta que, sin darse cuenta, el conductor se queda dormido al volante. En la vida espiritual, el proceso es idéntico.
La Biblia nos exhorta en Hebreos 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra griega usada para deslizarse hace referencia a un barco que, sin ancla, es llevado silenciosamente por la corriente. No te das cuenta de que te estás moviendo hasta que miras a la orilla y ves cuán lejos estás del puerto. Lo que genera esta complacencia en la iglesia contemporánea es la mezcla peligrosa de comodidad y falta de vigilancia. Empezamos a tolerar pequeños pecados que antes nos incomodaban. Dejamos de priorizar el tiempo de oración porque la vida está muy ajetreada. La lectura de la palabra se vuelve algo burocrático, hecho solo como un trámite para cumplir, y no como el pan diario necesario para sobrevivir. Este letargo es el estado de sueño espiritual. Cuando estamos espiritualmente dormidos, perdemos la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Lo que está bien y lo que está mal empieza a volverse borroso, y nuestra conciencia, que debería ser una alarma sensible, se cauteriza. Es interesante notar que Jesús le dice a la iglesia de Sardis: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Apocalipsis 3, versículo 2. Esto indica que todavía había una chispa, algo que podría salvarse pero que pendía de un hilo. La complacencia nos hace creer que todo está bien, porque Dios es amor, olvidando que Él también es fuego consumidor y santo. Nos rodeamos de personas que piensan como nosotros, que validan nuestra mediocridad espiritual, y creamos una burbuja de confort, donde el arrepentimiento se vuelve innecesario. El sueño espiritual es, en realidad, una forma de autoprotección contra las demandas radicales del discipulado. Preferimos dormir a cargar la cruz. Pero es en ese estado de somnolencia donde el enemigo planta sus semillas más destructivas, y la principal de ellas es el engaño sobre lo que realmente significa ser un seguidor de Cristo en un mundo caído. Una vez que la vigilancia baja, el engaño encuentra terreno fértil para crecer. Vivimos en una era donde la cultura secular ejerce una presión formidable sobre la iglesia, intentando moldear la teología a la imagen de la sociedad, y no al contrario. Jesús alertó repetidamente en Mateo 24 que una de las marcas del fin de los tiempos sería el engaño. Miren que nadie los engañe. Lo que John Bevere y otros hombres de Dios han señalado es que la iglesia moderna corre el riesgo de adoptar definiciones mundanas de éxito, amor y moralidad, diluyendo la verdad bíblica para hacerla más digerible o aceptable a los ojos del público. El engaño aquí no es necesariamente una negación total de Jesús, sino una distorsión de sus enseñanzas. Empezamos a ver cristianos que buscan la aprobación del mundo más que la aprobación de Dios. Esto se manifiesta cuando la iglesia empieza a copiar los métodos del mundo para atraer multitudes, enfocándose en el entretenimiento en vez del arrepentimiento, en la autoayuda, en vez de la negación de uno mismo. El mensaje de la cruz es, por naturaleza, ofensivo para el ego humano. Nos dice que somos pecadores desesperados y que nada en nosotros puede salvarnos. Pero la cultura nos dice que somos perfectos tal como somos y que solo necesitamos descubrir nuestro potencial. Cuando la iglesia abraza esta narrativa, cae en el sueño de Sardis. Esta alineación con los valores del mundo crea una ceguera espiritual. Pasamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. La búsqueda de prosperidad material, fama y reconocimiento pasa a ser vista como bendición, mientras que la humildad, el sacrificio y la pureza son vistos como anticuados o legalistas. El engaño es poderoso porque se viste de piedad. Usa versículos bíblicos fuera de contexto para justificar estilos de vida que son abominaciones para Dios. La iglesia de Sardis creía estar viva justamente porque, a los ojos de la cultura que la rodeaba, era exitosa y no incomodaba a nadie. Pero, para Dios, estaba muriendo. Esta conformidad con el mundo nos lleva inevitablemente a distorsionar uno de los conceptos más fundamentales de la fe cristiana: el propio significado del amor.
Llegamos ahora a un punto crucial de nuestra conversación: la definición del amor. En nuestra cultura, el amor ha sido redefinido como aceptación incondicional de cualquier comportamiento, deseo o identidad. Si no estás de acuerdo con las decisiones de alguien, te etiquetan como alguien lleno de odio. Sin embargo, esa no es la definición bíblica de amor. El verdadero amor, el amor ágape descrito en las Escrituras, siempre va de la mano con la verdad. Efesios 4, versículo 15 nos instruye a seguir la verdad en amor. Amor sin verdad es sentimentalismo permisivo. Verdad sin amor es dureza legalista. Jesús fue el ejemplo perfecto. Él amó a los pecadores, pero nunca validó sus pecados. Al contrario, su amor siempre conducía a la invitación: vete y no peques más. Hoy vemos una tendencia alarmante de iglesias y líderes que, con miedo a ser rechazados o cancelados por la sociedad, dejan de predicar sobre el arrepentimiento y la santidad. Evitan tocar temas controversiales, como la sexualidad bíblica, la santidad del matrimonio o la exclusividad de Cristo para la salvación. Al hacer esto, creen estar siendo amorosos e inclusivos, pero en realidad están negando la medicina que cura el alma. Imagina un médico que, por amor al paciente, decide no contarle que tiene un cáncer terminal para no ponerlo triste. Eso no es amor, es negligencia criminal. El verdadero amor advierte del peligro. El apóstol Pablo fue claro al decir que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 1 Corintios capítulo 13, versículo 6. Cuando afirmamos el pecado de alguien bajo el pretexto de acogida, estamos, en realidad, colaborando para la destrucción espiritual de esa persona. El mensaje a la iglesia de Sardis y a nuestra generación es que Dios no ha cambiado sus estándares. Lo que era pecado hace 2000 años sigue siendo pecado hoy. No importa cuánto la cultura intente normalizarlo. El verdadero cristiano, aquel que está listo para el encuentro con el novio, es aquel que ama a las personas lo suficiente como para decirles la verdad, aunque eso le cueste su popularidad. Es este compromiso con la verdad lo que nos mantiene despiertos y vigilantes, pues sabemos que el tiempo es corto y la venida del Señor es inminente. La advertencia de Jesús a la iglesia de Sardis contiene un elemento de sorpresa aterrador. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3, versículo 3. La figura del ladrón en la noche se usa repetidamente en el Nuevo Testamento para describir el arrebatamiento y el día del Señor. ¿Qué caracteriza la acción de un ladrón? No avisa, no hace una cita y actúa cuando la casa está en silencio y los habitantes están durmiendo. La sorpresa es su mayor arma. Para el cristiano vigilante, el regreso de Jesús es la bienaventurada esperanza. Para el cristiano nominal y adormecido, será un choque devastador. Esta imprevisibilidad fue diseñada por Dios intencionalmente para mantenernos en estado de alerta constante. Si supiéramos la fecha exacta, la naturaleza humana pecaminosa nos llevaría a vivir de cualquier manera hasta el último minuto, para entonces intentar un arrepentimiento apresurado. Pero Dios quiere una relación continua, no una transacción de última hora. La urgencia de este mensaje reside en el hecho de que muchos perderán el arrebatamiento no porque rechazaron a Dios abiertamente, sino porque pospusieron su consagración. Pensaron que tendrían tiempo para ponerse a cuentas, para perdonar a ese hermano, para dejar ese vicio secreto, para empezar a tomar a Dios en serio. La analogía de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25 ilustra esto perfectamente. Todas eran vírgenes, todas tenían lámparas, todas esperaban al novio. Pero 5 eran insensatas, no tenían aceite suficiente. El aceite, muchas veces asociado al Espíritu Santo y a la intimidad con Dios, no es algo que se pueda pedir prestado a última hora. No puedes vivir de la fe de tu pastor, de tu esposa o de tus padres. La preparación es individual e intransferible. La urgencia de Sardis
es para hoy. No sabemos si el Señor volverá en 10 años o en 10 minutos. La única manera de no ser tomado por sorpresa es vivir cada día como si fuera el último, manteniendo cuentas claras con Dios y las vestiduras espirituales limpias en medio de una generación corrompida. Jesús hace una distinción crucial en Sardis. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Apocalipsis 3, versículo 4. Esta imagen de las vestiduras es central para entender la santificación. En la Biblia, las vestiduras representan el carácter, las obras y la justicia de los santos. Estar con las vestiduras contaminadas o sucias significa que el cristiano permitió que las prácticas, los valores y los pecados del mundo mancharan su testimonio y su pureza interior. En contraste, las vestiduras blancas simbolizan la pureza adquirida por la sangre de Jesús y mantenida por una vida de obediencia y separación del mal. Vivir con vestiduras blancas en un mundo sucio es el gran desafío del cristianismo auténtico. Santiago 1, versículo 27, nos dice que la verdadera religión es, en parte, guardarse sin mancha del mundo. Esto no significa aislamiento geográfico. No estamos llamados a vivir en monasterios, sino aislamiento moral y espiritual. Es estar en el mundo, pero no ser del mundo. Es como un barco que está en el agua. El barco fue hecho para estar en el mar, pero si el agua del mar entra en el barco, éste se hunde. El problema de muchos cristianos hoy es que han dejado que el agua del mundo entre en sus corazones. Mantener las vestiduras limpias exige intencionalidad. Exige decir no a ciertos tipos de entretenimiento que glorifican el pecado. No a negocios deshonestos. No a relaciones ilícitas. Exige un arrepentimiento diario. Cuando nos ensuciamos e inevitablemente tropezamos, el cristiano vigilante corre a la cruz para ser lavado. No se acostumbra a la suciedad. La promesa para aquellos que no contaminaron sus vestiduras es gloriosa. Andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. La dignidad aquí no viene de mérito propio, sino de haber valorado tanto la gracia de Dios, que se rehusaron a abaratarla con una vida de pecado habitual. Esta postura de santidad es lo que distingue al trigo de la cizaña a la hora de la cosecha. A pesar de la severidad de la advertencia, la carta a Sardis termina con una nota de esperanza triunfante. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3, versículo 5. Aquí tenemos la llave final. La vida cristiana es una batalla, y la recompensa es para el vencedor. ¿Quién es el vencedor? No es el superhéroe espiritual sin fallas, sino aquel que persevera en la fe, que se levanta después de la caída, que se aferra a la gracia de Cristo y permite que el Espíritu Santo transforme su vida hasta el fin. La mención de no borrar el nombre del libro de la vida genera mucho debate teológico, pero el punto central de Jesús es de seguridad y afirmación para el fiel. En la antigüedad, cuando un ciudadano moría o cometía un crimen grave contra la ciudad, su nombre era borrado del registro civil. Jesús está diciendo que aquellos que permanecen fieles a Él, que no venden su primogenitura por un plato de lentejas de este mundo, tienen su ciudadanía celestial garantizada. Es una promesa de permanencia y de intimidad. Jesús confiesa el nombre de estos delante del Padre y de los ángeles. Imagina la escena. El propio Creador del universo validando tu vida ante la corte celestial. Por lo tanto, la alerta de perder el arrebatamiento no es para generar pánico y desesperación, sino para llevarnos a los brazos de Cristo. La gracia de Dios es suficiente para capacitarnos a vencer la complacencia, el engaño y el pecado. Pero esa gracia debe ser recibida y vivida. No podemos ser pasivos. La victoria está garantizada para aquellos que pelean la buena batalla. El Espíritu Santo está disponible ahora mismo para soplar vida sobre lo que queda en ti, para reavivar la llama que se está apagando. La cuestión no es si eres perfecto,
sino si estás despierto, vestido y caminando en dirección al Rey que ya viene. Esa es la verdadera esperanza del Evangelio. El mensaje a la iglesia de Sardis es un espejo colocado frente a nuestra generación. Nos obliga a preguntar, ¿tengo solo fama de vivo o estoy verdaderamente vivo en Cristo? El riesgo de perder el arrebatamiento y quedarse atrás es real para aquellos que insisten en jugar al cristianismo, manteniendo una fachada religiosa mientras el corazón está lejos de Dios. No dejes que la complacencia robe tu corona. No permitas que la cultura defina tu fe. Jesús está a la puerta. La invitación hoy es a un despertar profundo. Examina tus vestiduras. Si hay manchas, la sangre de Cristo es poderosa para limpiar. Si hay sueño, el Espíritu es poderoso para despertar. Pero necesitas quererlo. Necesitas actuar. Si este video habló a tu corazón, no salgas de aquí sin tomar una actitud. Dale me gusta al video, para que este mensaje de alerta llegue a más personas. Suscríbete al canal para seguir creciendo y fortaleciéndote en la verdad. Y como señal de tu compromiso hoy, escribe en los comentarios la frase, yo elijo vigilar. Vamos a llenar los comentarios con esta declaración de fe y prontitud. Que Dios te bendiga y te mantenga firme hasta aquel gran día.